Voy a comenzar hablando sobre este autor tan reconocido y polémico como lo es Dante Alighieri. La fecha exacta del nacimiento de Dante es desconocida, aunque generalmente se cree que fue alrededor de 1265. Fue un poeta y escritor italiano, conocido por escribir, por supuesto, la Divina Comedia, una de las obras medievales fundamentales que daría una transición al Renacimiento y también fue establecida como una obra literaria universal. Dante fue partícipe activo en las luchas políticas de su época, causándole el destierro en su ciudad natal, y también escribió varios tratados en latín sobre literatura, política y filosofía. Ahora pasemos a hablar un poco sobre su mayor obra, la Divina Comedia. Se estima que fue escrita en el año 1304, considerada como una de las obras maestras de la literatura italiana y por supuesto mundial. La obra se divide en tres partes, que es el infierno, el purgatorio y el paraíso, teniendo en cuenta que desde su publicación muchos artistas han creado ilustraciones sobre ella y todavía en nuestro tiempo se sigue ejecutando esta práctica. La vida y obra de Dante ha tenido una influencia decisiva en la construcción de la identidad italiana. Muchos escritores e intelectuales han utilizado incluso la Divina Comedia como fuente de inspiración temática, lingüística y expresiva. La Divina Comedia comienza con nuestro protagonista Dante, quien está en una encrucijada moral y espiritual frente al camino de su vida, pues es elegido para enderezar su destino según los designios de Dios. Aquí comenzamos a observar el contenido religioso que encontramos en la obra, pero también la audacia de este autor para crear mundos y situaciones que generan un diálogo con la realidad profetizada. Aparte que el autor combina la literatura clásica generando un sincretismo en su relato, bien estructurado, teniendo claro su objetivo, ocasionando un ambiente sacro en su obra, que la verdad es que la hace rica en los recursos literarios y visiona una nueva escritura salida de lo convencional de la época. Dante toma partes de su vida personal y cotidiana para ponerlas en un escenario, digámoslo ficticio, pero con tanto poder en la palabra que el mismo ritual de la religión que por años nos ha regido desde nuestro pasado, donde él mismo ambienta al lector para tener una relación casi que corpórea en la historia. Y si bien algunos cantos podemos empatizar, digámoslo así, con algunos personajes y hasta los llegamos a justificar según nuestra perspectiva de vida, Dante nos aterriza al poder divino, a esas reglas divinas, por aquel camino santo y bienaventurado que nos refleja, digámoslo así, esta obra. Es la primera parte de la Divina Comedia. Dante describe el lugar como un cono invertido, que consta de 9 círculos. En cada círculo se ubican a los pecadores según sus faltas. Mientras más están cercanos al fondo, más grandes fueron sus pecados a lo largo de su vida. En él se encuentran las almas que no conocieron a Cristo o no fueron bautizadas. Su castigo es sentir el deseo nunca satisfecho de conocer a Dios. Reservado al pecado de la lujuria, uno de los pecados capitales, el castigo consiste en un fuerte viento que sopla sin descanso y arroja a los habitantes de este círculo.
reservado al pecado de la gula, donde las almas sufren en un pantano infectado y la lluvia helada. Reservado al pecado de la avaricia, en el cual los despilfarradores también tienen un lugar en él. Como castigo, tienen que empujar grandes y pesados objetos a lo largo del círculo y chocar constantemente con otros grupos. Reservado a los pecados de la pereza y la ira, donde están inmersos en el fango de su ira, condenados a golpearse entre ellos. Además, los perezosos se ahogan hundidos. La herejía. Se manifiestan las furias de la torre de Dite y Medusa, condenados a los sepulcros ardientes y destapados. Reservado a los violentos, entre quienes se encuentran también los tiranos. El guardián es el Minotaurio de Creta. Los pecadores del primer anillo están hundidos en un río de sangre hirviendo. Los del segundo son convertidos en árboles que son picoteados y desgarrados por arpías. Los del tercero están en un desierto ardiente con una lluvia de llamas. Aquí se castigan a los pecados relacionados con el fraude y la traición. Se llega a este círculo descendiendo de un gran acantilado resguardado por un monstruo helado de 3 cabezas. De acuerdo con el nivel de fraude, los pecadores se acomodan en 10 recintos. Su castigo varía de acuerdo a los recintos. La mayoría incluye torturas con fuego. Está rodeado por gigantes bíblicos. Aquí yacen los traidores y están acompañados por el mismo Lucifer. El noveno y último círculo está dividido en 4 rondas y en el centro está Satanás, condenado por traicionar a Dios. Los castigos eran torturas relacionadas con el hielo. Aquí vemos cómo se acaba esta primera parte de aquella obra maestra que nos deslumbra y nos invita a conocerla y analizarla cada vez más en nuestro proceso de lectura.